Eso es un error. Dejar a Dios fuera de tus planes. Dejar a Dios fuera de tus proyectos. Por más simple que a ti te parezca, es un error dejar al Señor fuera. Involúcralo. Hazlo partícipe. Dile al Señor, cuéntale cuáles son tus deseos, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, cuáles son tus proyectos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Y mira lo que dice el Salmo 37:5. Confía en Él y Él lo hará. Encomienda. ¿Qué es encomendar? Cuando yo lo pongo en las manos de Dios. Cuando vos encomendás, una madre que encomienda a alguien, a sus hijos, le está diciendo, cuídalos, cuídalos, vigilalos, protegelos. Así es cuando tú encomiendas. Le estás diciendo al Señor, cuida de este proyecto, Señor. Cuida de este sueño. Cuida de este deseo. Cuida. Protégelo. Protégelo de la envidia. Protégelo, Señor, de las cosas negativas. Protégelo de aquellos que desaniman con su boca diciendo que no podré, que no lo alcanzaré. Por eso es tan importante encomendar a Dios todos nuestros caminos. Deleítate a sí mismo en el Señor. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. A medida que yo encomiéndole las cosas a Dios, tengo que ir confiando. Eso es fe. Fe. Porque ustedes están viendo en estos martes morir por fe. Eso es fe. Porque fe es confiar. Fe es creer. Fe es fidelidad. Fe es obediencia. Porque cuando uno le cree a Dios, le obedece. Cuando uno le cree a Dios, confía plenamente. Es como cuando vos confías en alguien. Es decir, yo confío ciegamente en esta persona. Y a veces la gente te defrauda. A veces vos confiaste tanto en alguien que te defraudó. Pero Dios no defrauda a nadie. Dios nunca ha defraudado a nadie. Lo que tú le encomiendas a Dios en sus manos, Dios lo cuida. Dios lo guarda. Dios lo protege. Por eso encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Pero en el versículo 4, acordate, deleítate. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. ¿No sabes por qué hay gente que a veces no ve resultado? Porque le falta aplicar este principio de la palabra. Primero le falta deleitarse más en el Señor. Hoy la gente se deleita en muchas cosas que son momentáneas. Hoy la gente se deleita en alegrías pasajeras. Pero son muy pocos los que se deleitan en el Señor. Los que se gozan en Él. Los que se alegran en Él. Los que encomiendan todo en Él. Él dice, yo lo haré. Yo lo haré, confíen. Confíen y yo te prometo que concederé las peticiones de tu corazón. Oh Ramayishita Rababai. Oh Ramamayishi Alabai. ¿Qué testimonio tú tienes? Hoy yo estoy aquí como suplantando en una forma de decir al pastor de jóvenes que a él se le cumplió la petición de su corazón. ¿Por qué? Porque lo pidió en el Señor, lo encomendó y hoy puede estar disfrutando de su viaje de luna de miel con su esposa, aquel sueño hecho realidad. Y su esposa, una joven que también un día decidió y dijo, Señor,
Yo ahora me voy a dedicar a servirte y a ocuparme solo de ti. Y puso todo en las manos de Dios. Y otra cosa, joven y jovencita que me estás oyendo, tenés que aprender a cerrar ciclos del pasado para poder avanzar en el presente. La gente muchas veces no puede avanzar hacia el futuro porque no cierra ciclos con el pasado. Y el pasado es algo que impide proyectarte hacia el futuro. Tienes que cerrar ciclos del pasado. Tienes que cerrar puertas del pasado. Tienes que renunciar a cosas del pasado. Y tienes que proyectarte hacia el futuro, en el presente que Dios te da hoy. Eso también significa morir por fe. Porque fe es la certeza de lo que espero. Y la seguridad, la certeza de lo que espero. Y la convicción de lo que no veo. Fe es llamar a las cosas que no son como que son en el Señor. Es verlo en la fe. Por eso la palabra dice, no es por vista, es por fe. No es por lo que tus ojos naturales ven, es por lo que tú crees. Crees y verás. La gente a veces aplica el principio al revés. Quiero ver para creer. Pero en el reino al cual servimos en el Señor hay principios. Y el principio del reino es creer para ver. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando Jesús dijo quitad la piedra, ella en los ojos naturales dijo no, hace 4 días que mi hermano murió y he de ya. ¿Cómo tú dices de que quiten la piedra? Saldrá un olor nauseabundo. Su cuerpo ya se está descomponiendo. Eso en los ojos naturales. Por eso Cristo la miró y le dijo, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quizás en esta noche Dios está diciendo tu nombre y te está diciendo, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Y la gloria de Dios podés verla en todas las áreas de tu vida. La gloria de Dios la podés ver en el sentido espiritual, en una necesidad espiritual, la podés ver en una necesidad material, la podés ver en una necesidad personal, aún sentimental. La gloria de Dios se ve cuando se cree. Si vos no crees, no esperes ver. Pedirle a Dios fe. Pedirle al Señor fe, que aumente tu fe. Y no tengas miedo de decírselo, ni vergüenza de confesarlo. Señor, ayúdame. Porque en un momento, cuando el Señor quiere hacer un milagro sobre el hijo de un padre, ese padre dice, creo, pero ayúdame incredulidad. Porque él creía en parte, pero en parte dudaba. Y muchas veces esas cosas están en nuestras vidas. En partes creemos, pero muchas veces la gente en parte duda. Duda si Dios lo puede hacer. Duda si Dios tiene suficiente poder como para hacerlo. No dudes. Cree. Cree. Al que cree, dice la palabra, todo es posible. Todo lo que pidas al Padre, dijo Jesús en mi nombre, creyendo, lo recibirás. Por eso el Señor una y otra vez ponía a sus discípulos en desafíos de fe. Y muchas veces hasta los tuvo que exhortar, diciéndole, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Pero ellos no se ofendieron y se enojaron con Jesús. Ellos fueron sabios y dijeron entonces, Señor, aumentanos la fe. Qué oración sabia. Porque a veces hay oraciones con sabiduría que solamente tendrás que decir 2 o 3 palabras, nada más. Pero cuando tú le expresas a Dios una oración con fe, aunque sea de 2 o 3 palabras, quédate seguro
que la respuesta del cielo vendrá. La respuesta del cielo vendrá. A mí me ha pasado. Yo muchas veces he dicho, Señor, yo sé que tú estás. Fue suficiente. Fue suficiente para quedarme en silencio y sentir la presencia del Padre. Sentir la administración del Espíritu Santo. Con solo decirle, Señor, yo sé que tú estás. Otras veces decirle, Señor, le he dicho, yo no sé, no entiendo, pero solo creo. No sé cómo lo harás, pero sé que lo harás. A veces no se necesita oraciones tan largas. Se necesita fe. Fe. 2 o 3 palabras. O una oración. Este varón solamente dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y el milagro sucedió. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Marta creyó. Porque la gloria de Dios se manifestó en Lázaro. Y Lázaro resucitó. Yo no sé en qué quieres ver la gloria de Dios. Yo no sé dónde quieres que la gloria de Dios se manifieste. ¿Dónde quieres que estos nombres de Dios que recién adorábamos? Yahweh, yo soy, el yo soy. Jireh, no sé si quieres ver la gloria de Dios en tu provisión. Rafa, la gloria de Dios en tu sanidad. Adonai, si quieres que la gloria de Dios se manifieste, el Señor sobre tu vida. Elohim, el Dios eterno. Shaddai, que la gloria del Dios Todopoderoso se manifieste sobre tu vida. No sé, tú lo sabes y Dios lo sabe. Díselo, Señor. Y si te falta fe, sé sincero con Dios y dile, Señor, dame fe, auméntame la fe para creer, porque en esta área yo no creo. Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame. Y muchas veces no te guíes por otros, si Dios respondió a otros o no. Vos tenés que ser testigo, porque morir por fe es también ser un testigo del poder de Dios. Vos te tenés que convertir en un testigo del poder de Dios. Yo sé que algunos acá son testigos del poder de Dios en su vida, en su cuerpo, pero quizás te faltan otras áreas que quizás te cueste creer. Díselo al Señor esta noche. Dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en esta área, quiero creer. Aumenta la fe, auméntame la fe para creer. Y cuando crea, veré tu gloria. La gloria del unigénito Hijo de Dios. De aquel verbo que se hizo carne, habitó entre los hombres. Tú mostrarás tu gloria. Tú mostrarás la gloria del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Adoramos una vez más Yahweh. Él se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se manifestará, si les amas, Él se manifestará, si le buscas, Él
se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Aleluya. Gloria a Dios. Él se está manifestando. ¿Cuántos lo creen? De verdad que Dios se te está manifestando. Él se está manifestando. Aleluya. Gloria a Dios. Toma asiento. Dios te bendiga a todos los que han llegado y a los que van a ver este mensaje por internet. En estos tópicos que están viendo con el pastor, morir por fe. Usted sabe que la fe es una acción. Decí conmigo, acción. La fe lleva acción. La fe no es solamente decir, bueno, tengo fe y quedarme ahí pasivo. No, hay que muchas veces activar, accionar, decir accionar. Porque la fe es un verbo. Entonces es una acción. Tenés que accionar en fe. Por eso dice, el que busca, acción. El que llama y el que pide, ¿sí? Estos son verbos. Entonces, ¿la fe es una acción o no? El que busca, halla. Hay que buscar. Verbo. Yo busco, tú buscas, él busca. Nosotros buscamos, vosotros buscáis, ellos buscan. El que pide, las cosas no te caen del cielo porque sí. Hay que pedirlas. ¿Cómo? Con fe. El que pide, decir, verbo. Yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedid, ellos, todos pedimos. El que busca halla, el que pide recibe, y el que llama, ese otro verbo. Yo llamo, tú llamas, él llama, nosotros llamamos, vosotros llamáis, ellos llaman. Verbo. Entonces la fe, ¿qué es? Acción. Va acompañada de un verbo, de una acción. Por eso ustedes están viendo en estos martes morir por fe. Primeramente les voy a dar la definición de lo que significa la palabra morir. ¿Qué significa morir? ¿Cuántos quieren morir esta noche? Por fe, muy bien. Por fe, decir. Mira, hay 3 muertes. Morir. ¿Qué significa la palabra morir? Significa expirar o dar el último aliento. Eso es morir. Expirar o dar el último aliento. Eso se refiere en cuanto, decí conmigo, en cuanto a la muerte física. La muerte física. Segunda muerte, la muerte espiritual. Mirá, la muerte espiritual consiste en estar separados de Dios. Las Escrituras enseñan que en cuanto a 2 causas de la muerte espiritual. La primera es la caída, por la caída del hombre. ¿Se acuerdan en el Edén? Adán y Eva pecaron contra Dios y ellos cayeron de la gracia del Señor y entró la muerte. Por el primer Adán, dice el libro de Romanos. Pero por el segundo Adán, que fue Cristo, vino la vida y la resurrección. La muerte espiritual viene por la caída del hombre primeramente y la segunda es nuestra propia desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios o vivimos en una vida de desobediencia a Dios, la primera muerte antes de la física es del cristiano es la muerte espiritual. La gente está muerta espiritualmente
Y eso literalmente, cuando alguien muere físicamente, que dice que es expirar o dar el último aliento. Cuando un muerto no hace nada. ¿Usted vio alguna vez un muerto? Sí vio. ¿Y cómo está el muerto? Muerto. No habla, no respira, no camina, no se mueve. Y muchas veces la gente, cuando desobedece a Dios en esa muerte espiritual, están igual. No oran, no adoran, no levantan sus manos al Señor. Les cuesta. Vos los ves, yo siempre les digo que son como los peces sacados del agua. El pez cuando está en el agua, ¿qué hace? Nada, se mueve, ¿no es verdad? Pero cuando lo sacás del agua, de pez se vuelve pescado y empieza a dar ¿qué? Bocanada. Y hay muchos cristianos que están en una muerte espiritual dando bocanadas de aire para sobrevivir. Pues dice, le decís, adorá, levantá la mano, y están así como los pingüinos, yo siempre les digo. Y otros ni siquiera a media mano, ni siquiera como los pingüinos, están directamente muertos, no levantan ni la mano. Otros no tienen ni fuerzas para orar. Otros apenas pueden susurrar con sus labios, vos los ves. Es decir, muerte espiritual, desobediencia a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo primero que sucede en nosotros es que se separa nuestro espíritu de Dios. El Espíritu Santo queda ahí, pero el espíritu nuestro se separa de la presencia de Dios. Por eso la gente no siente la presencia de Dios, porque hay una separación. Porque si conmigo, la desobediencia te separa de Dios. En Adán y Eva lo vimos, ¿no es verdad? Ellos fueron separados del Edén, fueron separados del paraíso. Dios puso un ángel con una espada en fuego y nunca más se pudieron acercar al árbol de la ciencia del mal. Y fueron desterrados, separados de todo lo que Dios les había preparado. Ellos gozaban de la presencia de Dios, ellos gozaban de la creación, ellos gobernaban la creación, subyugaban la tierra, pero cuando desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Y así hay muchos cristianos muertos espiritual. La muerte espiritual puede superarse por medio de la expiación de Jesucristo y la obediencia a su evangelio. ¿Cómo se vuelve a recuperar la vida en Cristo para salir de la muerte espiritual? Por la sangre de Cristo, por medio del arrepentimiento y por el evangelio de Jesús. Es la única manera que ese cristiano podrá recuperar su vida espiritual en Cristo. Si no hay arrepentimiento de pecados, no puede haber expiación de pecado. Por más que digamos la sangre de Cristo me lava, la sangre de Cristo me limpia, si yo no tengo un verdadero arrepentimiento, esa sangre no tiene efecto. No puede actuar como una expiación del pecado. Pero cuando hay arrepentimiento, el Señor ¿qué hace? Nos limpia, dice Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Hay expiación por el pecado y la palabra del evangelio nos hace volver en obediencia a Dios. Por eso, mira, Romanos 6:23 habla acerca de esto. Porque dice, porque la paga del pecado que es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿existe la muerte espiritual como la física? Sí. La física es cuando ya vamos a dejar de respirar y vamos a dar el último aliento de vida. No sé si ustedes han tenido, muy agradable, pero han tenido experiencia con gente a punto de partir. Yo la tuve con mi abuela. Yo vi cuando ella estaba a punto de partir cómo ella expiró, porque es verdad, es el último aliento, ella dio su último aliento de vida y se fue con Cristo, porque ella era creyente y se fue con el Señor. Esa es la muerte física, pero que también está la muerte espiritual, que es por causa de la desobediencia de Dios, que es el pecado. Y acá que dice, porque la paga del pecado es muerte. Habla de una muerte espiritual. Más la dádiva, ¿qué es la dádiva? Es decir, el regalo. ¿Cuánto le gustan los regalos? ¿A vos te gusta que para tu cumpleaños te regalen, no? Bueno, Cristo te dio un gran regalo.
nos dio un gran regalo, la dádiva de Dios que es, nos regaló la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay una muerte física, es decir, cuando la persona da el último aliento. Hay una muerte espiritual, cuando la persona desobedece a Dios. La paga del pecado trae muerte, acá lo estamos viendo en la palabra, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay una tercera muerte, que es la muerte que ustedes están viendo, morir por fe. ¿Y qué significa morir por fe? Estar dispuesto a dar la vida por Cristo y jugarse por Él. Y aunque a vos te parezca muy simple, la gente no todos están dispuestos a dar la vida por Cristo y no todos están dispuestos a jugarse enteramente por Él. Porque la gente, cuando las cosas y los vientos son favorables, todos dicen amén, yo voy a dar mi vida por Cristo, me voy a jugar por Él. Pero cuando viene la circunstancia, hay un dicho que decía mi abuela, en la cancha se ven los pingos. Ahí se ve. Y yo he visto a mucha gente que ante la adversidad, ante la dificultad, ante la tribulación, ante lo que le venga, son muy pocos los que dan la vida por Cristo y se juegan por Él. Porque algunos quieren salir más corriendo que quedarse a pelear la buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna, como Pablo lo animaba a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, pelea, ¿qué le dijo? La buena batalla de la fe. Y en una batalla podés llegar a salir herido. Tenés que estar preparado, tenés que ir bien preparado a la guerra para no salir herido o muerto. Pero ¿cuál es la clave de esa batalla? ¿Cuál es la clave? La fe. ¿Qué le dijo? Pelea la buena. Entonces, la batalla que peleamos en fe no es mala, sí, es una batalla buena. ¿O no? Pelea, le dijo, la buena batalla de la fe. En otras palabras, le dijo a Timoteo, no quiero que seas cobarde. Quiero que seas valiente, que enfrentes las circunstancias, los problemas, las adversidades con fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y qué pasa? Y echa. Acá está. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. ¿Te das cuenta que la fe es una acción? Mientras estoy peleando la batalla, le tengo que echar mano ¿a quién? A la vida eterna que Cristo ya te ha dado, porque dice, la dádiva que Dios nos dio, decía Romano, es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Para qué te llamó el Señor? Para que cuando veas una cucaracha empieces a los gritos y salgas corriendo. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla de la fe y echarle mano a la vida eterna. Porque a eso fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Porque la gente van a ver nuestras reacciones y acciones ante la adversidad. Entonces la gente puede decir, mira este sí que tiene fe, este está dispuesto a morir por la fe, este se juega por Cristo, este está dispuesto a dar la vida por el Señor. Este o esta, a pesar de las cosas que le pasan, yo los veo siempre con las manos en alto y nunca con las manos caídas. La pregunta es, ¿cómo te ve el Señor o cómo te ves vos ante la adversidad de la vida? ¿Estás peleando? Porque no es la pregunta solamente para los que están presentes, para los que van a ver por internet. ¿Estás peleando la buena batalla de la fe? Es para responderse hacia uno mismo. ¿Estás dispuesto a jugarte por Cristo? Y si es necesario dar tu vida por el Señor. ¿Estás dispuesto a morir por la fe? Porque morir por fe es estar dispuesto, es estar dispuesto. Es dar la vida por Cristo.
es jugarse por Él. Por eso mirá lo que el apóstol Pablo me encanta, porque él le escribe a la iglesia de los Gálatas 2:20, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos están juntamente crucificados con Cristo? ¿O cuántos se querrán crucificar con Cristo? Estoy hablando espiritualmente. No vayas ahora a tu casa y agarrar una madera y te hace una cruz y te clavar en la cruz. No. Ya Cristo hizo el sacrificio. Estamos hablando espiritualmente. ¿Cuánto estamos dispuestos a crucificar? Mirá, una de las cosas que morir por fe también en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes. La gente que muere por fe también están dispuestos a hacer morir las obras de la carne. Y esta carne, ¿no es verdad?, que tanto cuesta morir. Otra de las cosas cuando uno muere por fe y está dispuesto a jugarse por Cristo y a dar la vida por Cristo es crucificar el yo. Ese yo es el yo. Lo que hay gente que dice: porque yo puedo, porque yo sé, porque yo hago. Pero vos lo ves que no hacen, ni saben, ni nada. Solamente están como el yo. ¿Usted se acuerda? Bueno, ustedes son muy jóvenes. Acá mi generación jugábamos al yo. Acá hay uno de mi generación. Y hacíamos competencias. Yo me acuerdo con mis amigos en la tarde. Ahí en el barrio, en la tarde. Jugábamos a competencia yo. Hacíamos el perrito, hacíamos el reloj, hacíamos el que caminaba. No me acuerdo de los nombres, pero jugábamos competencias. El péndulo. Me acuerdo que había yo profesional. Me acuerdo que una marca conocida de gaseosa, bueno, total, nosotros estamos en la televisión, la podemos nombrar. Coca-Cola regalaba yo. Y algunos están en el yo espiritual, porque yo sé, porque yo puedo, porque yo, y del yo no hacen absolutamente nada. Porque si no está Cristo, no hay nada. Porque nuestro fundamento, nuestra vida de fe se tiene que basar ¿en quién? En Cristo. Por eso está la vida egocéntrica. El que no muere por fe vive una vida egocéntrica. Ellos el centro. ¿Y vos conocés gente que si ellos no son el centro, se ponen locos? Tienen que ser, donde van tienen que ser el centro. Porque si ellos no son el centro y la luz no está sobre él o ella, cuando vivís una vida de fe y morís por fe, vivís una vida cristocéntrica. Cristo, el todo, por todos y en todo. Cristo entronado en nuestro corazón. Cristo sentado en nuestro corazón y nosotros como Marta y María a los pies del Maestro. Más como María, porque Marta se sentaba después que limpiaba. Pero María entraba a Cristo a la casa y ella alargaba la escoba, el plumero. No le importaba si los platos habían quedado de la noche. Lo primero que hacía, atender al Señor y sentarse a los pies del Maestro, porque sabía que cuando Cristo venía, una enseñanza del Padre venía en él. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿A cuánto nos gustaría llegar a este nivel? Es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal, es decir, la carne. Lo primero que tenemos que crucificar en Cristo es nuestra carne, nuestro yo, con su ego. Y ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo había aprendido a llevar y a controlar sus pasiones en Cristo. A crucificar su vida y sus pasiones de la carne con sus reacciones, llevarla en obediencia a Cristo. El cual me amó. Sí, Cristo me ama. Y se entregó a sí mismo por mí, decía Pablo. Y si Pablo lo dijo que es por él, también es por mí. Decía: es por mí. Cristo se entregó a sí mismo, decía: por mí. Por mí.
Y hay un ejemplo, y con esto yo quiero cerrar esta enseñanza, que a mí me impacta, de un joven que estuvo dispuesto, por eso te dije, morir por fe significa dar la vida por Cristo, estar dispuesto a dar la vida por Cristo y a jugarse por Él. Y este ejemplo de este joven fue Esteban. Esteban. ¿Quién fue Esteban? Porque a veces se habla muy poco de Esteban. Se habla siempre de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿no es verdad? De Santiago, de Marcos, de Lucas, porque son los evangelios. Pero se habla muy poco de estos jóvenes, de Matías que reemplazó a Judas, de Esteban. ¿Quién fue Esteban? ¿Cuántos quieren saber? De acuerdo a su entusiasmo voy a seguir. ¿Cuántos quieren saber? Quizás lo saben, pero recordar quién fue Esteban. Mira, en Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4. La iglesia había crecido tanto en Jerusalén después de Pentecostés, tanto. Dice que el número de almas se añadían cada día. El número de almas que habrían de ser salvos se añadían cada día a la iglesia de Cristo. De aquella iglesia que había nacido el día de Pentecostés en Jerusalén hacia el mundo. Que los discípulos a veces no tenían tiempo de atender a tanta gente, especialmente a las viudas, que llegó entre ellos como una disputa a decir, tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos atender a tanta gente. Entonces alguien inspirado por Dios, iluminado por el Señor, dijo, tenemos que buscar y formar un equipo de diáconos. La palabra diácono significa servidores a la mesa, que se encarguen de atender a la gente, para que nosotros, dijeron los apóstoles, no nos descuidemos del ministerio de la palabra. Entonces en Hechos 6:3 dice, buscad, dijeron ellos, pues hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué tenían que tener? Porque el que muere por fe, o está dispuesto a morir por fe, está dispuesto a morir a la carne y a las pasiones de la carne y a crucificar su vida en Cristo, como Pablo decía, ya no vivo yo, entonces va a tener que buen testimonio y buena reputación delante de Dios y de los hombres. Buscar a 7 varones de buen testimonio, no eran cualquiera, eran 7 varones de ¿qué? Decí conmigo, buen testimonio. 2, lleno del Espíritu Santo. Cuando vos morís por fe, Dios puede llenarte con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno muere se vacía del yo, se vacía de las cosas de la carne, del yo, del ego. Entonces ese corazón queda vacío para que tenga lugar el Espíritu Santo y venga la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir la llenura del Espíritu Santo? Vaciate de vos para que te llenes de Él. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ¿qué tenían que tener? Decir, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios. A quienes encarguemos de este trabajo, decían los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, para que ellos no podían descuidarse de la oración y del ministerio de la palabra para poder ministrar a la gente, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y toda la obra que Cristo les había enseñado a hacer. Entonces eligieron a estos 7 varones, es decir, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría de Dios. Versículo 5 de Hechos 6 dice, agradó la propuesta a toda la multitud, es decir, hubo acuerdo. Y eligieron, y mirá, el primero que aparece en la lista dice a Esteban. ¿A quién eligieron? Entre los 7, ¿quién encabeza la lista? Esteban, entre otros 6, que no los vamos a nombrar porque hay nombres difíciles y yo me quiero enfocar en Esteban. Vos lo podés leer en tu casa si tenés interés para saber quién eran los otros 6 que faltan. Pero dentro de los 7 dice, eligieron a Esteban. Pero mirá lo que dice, varón lleno de fe. Varón o mujer o varona, lleno de ¿qué?
de fe, morir por fe. Entonces quiere decir que él estaba dispuesto a morir por Cristo y a jugarse por Él. Por eso morir por fe significa estar dispuesto a morir por Cristo, a dar la vida por Cristo y jugarse por Él. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Reunía la condición que ellos habían dicho, que tenían que estar, de ser de qué, llenos y de Dios. Reunía la condición. Estaba dispuesto a morir por fe en Cristo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, había conversión. Y el 8 dice: y Esteban, ¿quién aparece acá nuevamente? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, hay gente que no soporta eso. Ver cómo Dios usa a otros, porque Dios quiere usar a todos, pero la clave es que no todos están dispuestos a ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque para que Dios te pueda usar tenés que estar dispuesto a jugarte enteramente por Él. Tenés que estar dispuesto a crucificar tu carne, a hacer morir lo terrenal en vos, a ser lleno del Espíritu Santo, a tener un buen testimonio y a pedirle sabiduría a Dios. ¿Vos estás dispuesto? ¿Vos estás dispuesto a ver lo que están viendo del otro lado que lo van a ver? ¿Vos estás dispuesto? Si vos estás dispuesto, podés ser un Esteban de estos tiempos, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría de Dios y de buen testimonio. Entonces Dios, ¿qué hacía con él? Lo usaba su vida en grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero dice el versículo 9, entonces se levantaron. Porque cuando vos decidís vivir una vida por fe, tenés que prepararte para las cosas que se te van a levantar. Por eso morir por fe no es que las cosas te va a estar, yo muero por fe y todo queda ahí. No, se te van a levantar cosas. Se te van a levantar los perseguidores, se te van a levantar los calumniadores, se te van a levantar los injuriosos, se te van a levantar los aborrecedores de Dios, se te van a levantar los perseguidores, se te van a levantar los enemigos. ¿Estás dispuesto a morir por fe? Entonces se levantaron una de las sinagogas llamada de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, es decir, de todos lados, disputando con Esteban, es decir, peleaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estos se levantaban, pero no podían contra Dios en la vida de Esteban, porque Esteban estaba lleno del Señor, lleno de la sabiduría de Dios, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor y la gracia de Dios, y no podían contra lo que él predicaba en obediencia a Cristo. Pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron. ¿Qué es sobornar? Compraron. Hoy sería en Argentina una palabra muy común en Argentina. Coimearon a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mira, pagaron, coimearon a algunos para que mintieran contra Esteban diciendo que él hablaba en contra de Moisés. A los judíos vos no le toques a Moisés y de Dios. Versículo del 9 a 11 dice eso. Pero en el versículo 13 dice, y no conforme que le pagaron la gente, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar
y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué presencia de Dios en Esteban. Qué gracia de Dios. O sea que yo me acuerdo una vez unas hermanas que decían acerca de un joven, que cuando ellas llegaron a ese lugar, ellas eran de un anexo de la casa central, y cuando llegaron esas hermanas del anexo por primera vez a la casa central, había un joven dirigiendo en ese culto de la casa central. Y ellas decían, cuando nosotros entramos y vimos a ese joven, lo vimos como un ángel. Parecía un ángel. Y después que terminó la reunión, estas hermanas se lo dijeron a ese joven. Nosotros nos impactamos, porque con mi hermana dijimos que parecías un ángel. No era vos, era un ángel. Y acá me doy cuenta que a esta gente le pasó lo mismo con Esteban. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque este varón estaba que lleno del Espíritu Santo, es decir, de Cristo. ¿Pero por qué? Porque él ya estaba dispuesto a morir por fe, a dar la vida por Cristo y a jugarse por Cristo. ¿A cuánto le gustaría que cuando te vean la cara de un ángel? Mira qué angelita que es. Mira qué ángel. Parece un ángel. Parece una angelita. ¿A cuánto les gustaría? Y no que otros vean a otro y digan, este parece una cara de demonio que tiene. Una cara de endemoniado. O sea que hay gente que es que dentro de los templos que vos le mirás la cara y más vale no tienen cara de ángel, ¿Cuántos vieron algunas caritas raras por ahí? Miradas. Yo he visto, hermano, acá se refleja el alma, en los ojos se refleja lo que hay en el alma. Y yo he visto estando dentro del templo de la casa de Dios, he visto gente con miradas de odio, con miradas de ira, con miradas de bronca, con miradas diciendo cállate la boca, con miradas de decir ay, tanto Dios le muestra, con mirada de incertidumbre, con mirada de duda, pero otros he visto con miradas de fe. Por eso hay un corito que dice una mirada de fe puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe puede salvar al pecador. Una mirada de fe en Cristo. Y Esteban estaba tan lleno de Dios y tan dispuesto a morir por esa fe, que la gente cuando lo veía a Esteban, veían como la cara de un ángel. Qué hermoso que a nosotros nos vean, quizás no como un ángel, pero que te vean con cara, aunque sea de hijo de Dios. Que sí, no con cara de limón, ni cara de amargura, ni yo digo siempre de perro en bote. ¿Por qué significa perro en bote? Para los que ven de otros países, acá en Argentina, un dicho. Porque cuando el perro va en un bote, va serio el perro. Serio, ni se mueve. Y hay gente a veces con cara de perro en bote. Serio. Ni esticula en el músculo. Ni se sonríe en nada. Y este tenía su rostro como el rostro de un ángel. Dice que los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, a Esteban se le reflejaba el rostro como el de un ángel. A partir del versículo 16 no te lo voy a leer porque es larguísimo, te lo dejo como tarea en tu casa. Vas a ver todo lo que Esteban enseñaba, que no tenía nada que ver con lo que estos sobornados y falsos testigos lo acusaban. Porque él enseñaba acerca de Moisés, acerca de Abraham, acerca de Josué, que fue el sucesor. Hoy podés leer todo lo que él nunca habló en contra, ni de la ley, ni en contra de Moisés, y menos en contra de Dios. Al contrario, él por Cristo afirmaba los que los padres de la fe habían enseñado en el Antiguo Testamento. Por eso en el versículo 7, en el capítulo 7:1, cuando Esteban
termina de hacer todo su descargo diciendo que es mentira y que él enseñaba, y empieza a explicar todo lo que enseñaba, el sumo sacerdote en el 7:1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y ahí también te lo dejo hasta ahí, porque también Esteban vuelve a decirle al sumo sacerdote todo lo que él enseñaba, que eso no era así. Pero en el versículo 54 del mismo capítulo, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Claro, porque estos no podían refutar lo que Esteban decía, porque sabían que era falso la acusación. Entonces estos acusadores que hacían, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Por eso si vos estás dispuesto a morir por fe, tenés que estar dispuesto a que muchos se enfurezcan contra tu vida y muchos hasta crujan los dientes contra vos. Pero 55 me encanta Esteban, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Qué notan en la vida de Esteban? ¿Qué se renota? ¿Qué se vuelve a destacar una y otra vez? Que Esteban nunca perdió la llenura del Espíritu Santo. Y eso es una de las claves para morir por fe. Nunca tenés que perder la presencia de Cristo en tu vida y nunca tenés que perder la llenura del Espíritu de Dios sobre tu vida. Y para eso tenés que estar dispuesto a morir por fe, a dar tu vida por Cristo, a crucificar tu carne con tus deseos y pasiones, a tomar la cruz de Cristo cada día, a negarte a ti mismo, ir en pos de Él, amarlo al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, a ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría de Dios. ¿Qué libro estamos leyendo este mes? ¿Y allí de qué habla el proverbio? Nos enseña ese libro cómo pedirle sabiduría a Dios, ¿no? ¿Verdad? Dice que la sabiduría es amiga de ¿quién? De la son tres amigas. La sabiduría, la inteligencia y la cordura. ¿Qué es cordura? Alguien que tiene razonamiento y juicio en sí mismo, que en otras palabras, que no habla pavadas. Y cuando habla cosas para edificar, cosas serias. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿dónde puso los ojos? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mira qué tremendo. Él vio los cielos abiertos, mientras estos lo acusaban, lo blasfemaban, crujían los dientes contra él, lo amenazaban. Él levantó la mirada al cielo y pudo ver el cielo abierto, la gloria de Dios y a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57 y 58, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Mirá, no querían ni oír, porque no soportaban lo que este varón, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Cristo, lleno de sabiduría de Dios, lleno del poder de Dios para hacer prodigios y milagros, no soportaban oír la visión que él estaba teniendo, que estaba viendo los cielos abiertos y a Cristo a la diestra del Padre. ¿Qué hicieron? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando a Esteban lo apedrearon para matarlo, su ropa que se ensangrentó por los piedrazos, cuando se la arrancaron, se los pusieron a los pies de Saulo. Sin saber Saulo que él iba a ser el segundo que también se iba a convertir como Esteban e iba a pasar a ser Saulo a Pablo, el apóstol de Jesucristo. Hasta ahí Saulo, el asesino de la iglesia, el perseguidor de la iglesia. Pero lo que menos Saulo sabía, que esa ropa que le estaban dejando a sus pies era como un testimonio diciendo, él muere por causa de Cristo. El siguiente
vas a ser vos que también vas a tener que morir por causa del Señor. Yo no lo dice la Biblia, pero a mí me encanta imaginarme la Biblia. Yo pienso que cuando Pablo también escribe inspirado por el Espíritu Santo, ya no vivo yo, Cristo en mí, vive en mí. Pablo muchas veces le habrá venido el recuerdo de aquella ropa, de aquel primer mártir, porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia antigua, de la iglesia que nació en Jerusalén, dispuesto a dar la vida por Cristo y a morir por Cristo. Él no se habrá olvidado de aquel joven que aún teniendo la ropa en sus pies ensangrentada, ese joven, mira, hizo algo que lo había aprendido también del Señor. El ejemplo de Esteban, el mismo del Señor Jesucristo. Mira, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Estaba preparado para morir o no Esteban? Mientras lo apedreaban, el que decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, es decir, la muerte física. Estaba dando el último aliento de vida. Y puesto de rodillas, mira, se arrodilló, se postró delante del Señor. Clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Casi las mismas palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban no había sido testigo ocular en la cruz. ¿Cómo puede él decir las mismas palabras casi parecidas del Maestro? Porque Cristo vivía en él. Porque él puede decir lo mismo que el Señor casi dice en la cruz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otra versión dice: expiró, murió. Pero murió ¿en quién? En Cristo. ¿Y murió por qué? Por la fe. Murió en Cristo y murió por la fe. Pero él, mira cómo muere, pidiendo perdón por sus agresores. Y a nosotros, hermanos, a veces que queremos morir por fe, nos pisan la uña y estamos pataleando 3 días seguidos. Y pensando a ver si vamos a perdonar al que nos pisó la uña. ¿O no? Nos hacen un cosito así nomás, ya estamos, un drama bárbaro. Que nos saludó más, que se piensa que ahora que cuando la agarre, que cuando lo haga vas a saber lo que le voy a decir. Y él apiedrado. ¿Vos te imaginás que esto no es un cuento? Esto pasó. Imagínate si vos te tiran una piedrita, ¿qué harías? Y saldríamos disparando. A la primera piedrazo empezaríamos los gritos: ¡no! Quizá algunos negarían la fe. Está bien, me arrepiento, no quiero saber. Pero otros estaríamos dispuestos como Esteban a morir por fe. Pero hay gente, a veces en la iglesia de Cristo, a decir iglesia no hablo del ministerio de Mir, en la iglesia de Cristo que es grande en toda la tierra, hermano, ante una pequeña ofensa, más que Padre no le tenga en cuenta este pecado. Señor, cáigale fuego del cielo, que el juicio tuyo los alcance. Mirá lo que me hicieron. Ya. Pero vuelvo a preguntar: ¿están dispuestos a morir por fe? Sí. A la primera persecución ya quieren soltar todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando a vos todavía te sigue doliendo lo que la gente dice mintiendo, decí conmigo, es porque todavía no moriste a la carne y al yo. Porque cuando vos moriste a la carne y al yo, crucificaste, estás como Pablo, ya no vivís vos, vivís, entonces todo te... Es como que tenés un sobre todo de aceite. ¿Qué hace el aceite? Cuando hay aceite en algo. Entonces cuando vos estás en Cristo y estás dispuesto a morir por fe y crucificaste tu carne juntamente en Cristo y ya no vivís vos, entonces todo lo que digan en contra tuya, ¿qué pasa? Te resbala. Bueno, a no ser bueno, que Dios tenga misericordia. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron. Mirá, en Esteban repartieron su ropa a los pies del Saulo, del futuro apóstol de Cristo.
y en Cristo repartieron su vestido entre los soldados romanos y echaban suerte a sus vestidos. Pero los dos decían palabras similares. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Cristo. Y Esteban, mientras lo apedreaban, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 8:2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dice la historia que lo lloraron mucho a Esteban. ¿Por qué lo lloraron? Por el ser humano que era, por el ejemplo que era. A la iglesia le dolió su partida. Primero, una muerte injusta. Segundo, porque lo amaban, porque él que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría de Dios, lleno de gracia de Dios, y nunca perdió la esencia en Cristo. Y aún muriendo, pidió perdón a Dios por sus agresores. No les tengas en cuenta este pecado. Por eso hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y para terminar, terminamos con él. Por eso el apóstol Pablo le puede decir a Timoteo también, su hijo en la fe, en Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Y con este pensamiento quiero cerrar este tópico de morir por fe. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Lo fue Esteban? Sé ejemplo de los creyentes. ¿Lo tengo que ser yo? Sí. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice el apóstol Pablo. Lo anima a su hijo en la fe. Y Dios te está animando a vos que está aquí presente, a los que van a ver esta enseñanza, te está animando. Te está diciendo las mismas palabras del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es que yo no soy tan joven. Bueno, nadie tenga en poco tu vida. Ni vos tengas en poco tu vida. Porque hay gente que a veces se tiene muy en poco. Se aman muy poco a sí mismo. Y el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que se ama muy poco. Ay, pobrecito de mí. Ay, todo lo que sufro. Ay, todo lo que me hacen. Ay, las piedras que me tiran. Ay, no. Comenzá a levantarte en fe esta noche. Comenzá a decidir por Cristo. Pedirle al Señor que te llene el Espíritu Santo. Primero vacíate de vos para que te llenes de Él. Después decirle: Señor, lléname del Espíritu Santo. Dame sabiduría, Señor, como a Esteban. Estoy dispuesto a morir por ti. No, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Señor. Quiero crucificar mi carne con las pasiones y deseos. El yo que muera y que viva Cristo dentro de mí. ¿Por qué? Porque quiero ser ejemplo a los creyentes. ¿En qué? En palabra. Decir, en palabra de Dios. En conducta, en mis acciones, que cuando me vean en el medio de la adversidad, me vean con la mano en alto, con espada en mano y con el escudo de la fe, peleando la buena batalla de la fe y echándole mano a la vida eterna, confesando mi profesión delante de muchos testigos y no salir corriendo en el medio de la batalla, sino enfrentarla con valentía, porque estoy diciendo: estoy dispuesto a morir por la fe, a dar mi vida por Cristo y a jugarme por Él. En amor, decía amor de Dios, en espíritu, en fe y en pureza. Así es la vida del creyente. Y así es la vida y tiene que ser la vida de los que estamos dispuestos a morir por fe. No tenerte en poco y ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Aleluya. Levanta tu manito esta noche. ¿Cuántos quieren morir por fe?
Decíselo al Señor. Quizás esta noche reconozcas y digas: Señor, me falta morir en estas áreas, pero lo quiero, lo deseo, lo anhelo. Dice que nos vamos perfeccionando en Dios. Cuando uno se perfecciona, se va santificando. Para algunos, dicen hoy en día algunas corrientes por ahí, que no se necesita la santidad, es santo en Dios. Sí, se necesita la santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Y eso no es una teología para el Antiguo Testamento, porque Dios es santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo también dice: sé santo porque yo soy santo. Necesitamos la santidad de Dios. Necesitamos el temor de Dios en nosotros. Necesitamos a decidir, a estar dispuesto a morir por Cristo y vivir en Él. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Porque te dije que muerte significa dar el último aliento, expirar. Pero hay una muerte física, hay una muerte espiritual, que es la separación de Dios. Y esa muerte espiritual comienza en esta tierra, pero algunos, si no se arrepienten, los puede alcanzar en la vida eterna. Porque los que no entren al cielo en la condición que tienen que entrar, estarán perdidos eternamente, porque estarán separados de Dios. Y puede haber una vida, una tercera muerte de fe. Estar dispuesto a jugarse por Cristo. A ser ese creyente de ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si estás dispuesto, decíselo al Señor mientras adoramos. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy con todas mis debilidades, dificultades, con todos mis aciertos y desaciertos. Pero aquí estoy, con todas mis debilidades, mis flaquezas, pero también mi fortaleza. Aquí estoy, Señor. Te dije en un momento del mensaje, te dije que a veces no hace falta hacer oraciones tan teológicas, sino una oración eficaz con verdad y sinceridad. Esa es la oración eficaz. Cuando esa oración lleva verdad y sinceridad, se te convierte en una oración eficaz. Porque hay gente que a veces oran, se van por las ramas, pero nunca le dicen a Cristo la raíz. Divagan en la oración, dan vueltas para no confesar el pecado o el error. Pero cuando tú eres sincero con Dios, cuando tú eres verdadero con el Señor, quizás le digas 2 o 3 palabras, pero desde la verdad de tu corazón, desde la sinceridad, y el Espíritu Santo va a actuar. Él va a venir, Él va a ministrarte, Él va a venir a llenarte cuando te vacíes de vos y digas: Señor, lléname de ti. Me vacío de mí. Me vacío de mis deseos, de mis pasiones. Me vacío de mi yo, de mi ego. Me vacío de mis ofensas. Las suelto en Cristo. Me vacío de mi falta de perdón. Decido perdonar. Me vacío de mis heridas del pasado. Decido que me sanes. Que traigas ese aceite del Espíritu Santo. Trae ese bálsamo, Señor. Sana mis heridas. Sana mis quebrantos, Señor. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Aquí estoy. Quiero morir por la fe. Quiero pelear la buena batalla de la fe. Ayúdame en mi incredulidad. Padre, te confieso mis dudas. Auméntame la fe. Quiero creer
Quiero creer para ver la gloria del unigénito Hijo de Dios sobre mi vida, de aquel verbo hecho carne. Quiero, Señor, accionar en fe. Quiero buscarte, porque tu palabra dice que el que busca halla. Quiero llamarte, Señor, porque el que llama se le abrirá. El que busca te hallará. Y quiero pedirte, Señor, porque el que pide recibe. No me quiero quedar, Señor, a medias. No me quiero quedar a medias tintas, Señor. No quiero una vida de mediocre, Señor. No quiero una vida a medias. Quiero una vida entera en Cristo. Quiero estar completo en Cristo. Señor, quiero hacer morir lo terrenal en mí. Quiero hacer morir, Señor, y crucificar mi carne con mis deseos y pasiones. Quiero tomar la cruz, tu cruz cada día, negarme a mí mismo, ser tu discípulo, ir en pos de ti, así como lo fue Esteban, tu discípulo, tu siervo, ese diácono elegido por aquellos apóstoles, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría de Dios, de poder de Dios, que tú lo usabas en prodigio y en milagro. ¿Te gustaría que Dios te use? ¿Te gustaría que Dios use tu vida en prodigios, en milagros para otros? Que use tu vida para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en tu casa, en tu familia, a tus amigos, a los perdidos. Dile, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Porque morir por fe es parte de una decisión. Esteban decidió morir por Cristo. Lo acusaron injustamente. Sobornaron a gente para que dieran falso testimonio. Pero él defendió a capa y espada el Evangelio de Cristo. Nunca perdió la llenura del Señor. Y aún ante sus agresores pudo hablar. Y pudo orar: Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Pudo ver los cielos abiertos, porque por la fe verás los cielos abiertos sobre tu vida. Verás que ángeles suben y ángeles bajan a tu favor. Verás a Cristo sentado a la diestra del Padre. Por la fe, verás cosas extraordinarias. Verás la mano de Dios. Y si has desobedecido a Dios, dile: Señor, perdóname, porque reconozco que esas desobediencias me llevaron a una muerte espiritual. Pero en esta noche dame vida. Sopla sobre mí el espíritu de resurrección y de vida. Vivifica mi espíritu, Señor. Dale vida a mi espíritu. Sopla el aliento de vida. Sopla, Espíritu Santo, en esta noche sobre tus hijos. Sopla sobre aquellos que vean, Señor, esta transmisión. Sopla sobre su espíritu, espíritu de resurrección y de vida. Sopla. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Bendigo a todos los que van a ver esta transmisión. Si tú decides morir por fe, también la vida en Cristo nueva la tendrás, y la resurrección del Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Que Dios te bendiga.